viejo no hay nada que temer. Rompamos muros, volvamos a creer. Con paso firme vamos a renacer. Desaprender, soltar el ayer. Nuevo camino listo para correr. Con Cristo gobernando tu ser. Este viaje es nuestro, no hay que ceder. El cambio nos va a sacudir, la sangre de Cristo nos hará vivir. Un nuevo horizonte vamos a abrir, el viento nos llama, no hay que resistir. Al ritmo del cambio nos va a sacudir, la sangre de Cristo nos hará vivir. Un nuevo horizonte vamos a abrir, el viento nos llama, no hay que resistir. Para aprender primero hay que romper lo que nos ata, lo que nos hace caer. El ritmo nos lleva, no hay que retroceder. Desaprender y volver a nacer. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, de donde me estén viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy día vamos a hacer un videito explicando el tema de las 5 solas de la Reforma. Déjenme que les comparta aquí. Esto lo quito. Esto lo debo de poner. ¿Cómo es esto? Quitar. Agregar. Ahí está. Ahí aparece. Excelente. Vamos a ver. Hoy día vamos a hablar acerca de las 5 solas de la Reforma. 31 de octubre, no es para menos. Así que el libro que nos trae hoy día es los 5 solas de la Reforma, los pilares. Escrito y editado. Editado en primer lugar por dos personas que son Edgar Pacheco y Néstor Díaz. Y acompañados de Juan Hernández, Winston Medina y el pastor Esteban Vázquez Cofré. Algunos los conozco personalmente, a Edgar y a Néstor los conozco personalmente, a los demás los sigo, pero no tengo el gusto de conocerlos directamente. Debo decir que esta es mi segunda vez que grabo el video porque la primera vez me equivoqué y no le puse el audio, grabé por las puras. Pero bueno, aquí vamos. Las 5 solas de la Reforma. Este libro, escrito por ellos, acompañado de algunas personas, y hay una dedicatoria que me parece a mí que es de Néstor Díaz, no sé de quién sea, pero me parece que dice: a todos los que se la bancan con el fin de poder callar a los necios en sus estupideces y fortalecer a los necesitados entre sus filas. Esta es la dedicatoria, yo pienso que es Néstor, no lo sé, pero bueno, ya nos enteraremos luego. El prólogo lo da el pastor Alpizar, a quien conocemos en las redes sociales también, que batalla mucho contra los judaizantes. Y él nos dice que la Reforma fue un retorno a la catolicidad histórica de la Iglesia. Las solas son la respuesta teológica de la Reforma a las desviaciones del catolicismo romano, y no puedo estar más de acuerdo con él. Y quien nos trae la introducción es el amigo Jonathan Ramos, el filósofo Jonathan Ramos, quien dice, bueno, él escribe, y como un filósofo escribe un poco en términos difíciles de entender, pero lo condenso un poco en unas frases que él menciona, que dice: las solas no son solo un principio epistémico ni de una doctrina, o sea que no lo son, pero no son solo eso, sino ante todo una postura frente a la vida, un mentis, una forma de ser. Y él dice una frase muy bonita, que el protestante es ante todo un abandonado a las manos de Dios. Me gusta esa frase. Es la introducción que nuestro buen Jonathan trae hoy día. Y empezamos de lleno las 5 solas con la sola más discutida o peleada o más atacada, creo yo, que es la sola escritura, y lo da el profesor Néstor Díaz. Creo que no ha habido mejor persona para explicar la sola escritura que él, y él empieza con la pierna en alto. Dice: al abordar la sola escritura, el papista ignorante, muy Lutero él, la termina confundiendo con solipsismo bíblico. Vamos a ver qué es solipsismo bíblico ahora. Pero él, al empezar de esta manera, nos dice que hay algunos problemas con respecto a la sola escritura. No que la sola escritura tenga problemas, sino que alrededor de ella hay personas que, al no entenderla, se chocan contra un muñeco de paja, ¿no? Entonces, el primer problema que hay alrededor es el problema de la definición. Y él define de esta manera la sola escritura como un principio de validación con el cual hacemos los protestantes nuestro quehacer dogmático. ¿Okay? Un principio de validación.
La sola escritura no es una doctrina que se cree, sino un principio que se aplica y que se sostiene sobre tres pilares. ¿Cuáles son los tres pilares? La autoridad, que es a causa del aspecto singular de inspiración, el Theopneustos, de 2 de Timoteo 3:16, donde Theopneustos significa inspirado por Dios, exhalado por Dios, insuflado por Dios, y esto significa que el mismo Dios la ha dado. ¿Ok? Hay mucho que podemos decir al respecto, pero vamos a ser puntuales porque si no pasaríamos mucho tiempo acá. El segundo pilar es la suficiencia. La suficiencia nos dice que todo lo necesario para la salvación se halla en la Escritura. ¿Ok? Y el tercero es la perspicuidad, que es la guía para el intérprete capacitándole para encontrar en los textos más claros la explicación de los más difíciles. Tiene todo el sentido del mundo. Nosotros estudiamos de esta manera la Biblia y un principio hermenéutico es que la Biblia se enseña con la misma Biblia. La sola no tiene que ver con autoridad, sino con infalibilidad. Y vamos a ver eso, es que es el segundo problema, el problema con la infalibilidad. La escritura es la única infalible, y es lo que postula la sola escritura. La sola escritura no niega la presencia de otras autoridades, no. Los protestantes creemos que hay otras fuentes de autoridad como la tradición y el magisterio, además la razón, la intuición y la experiencia. La escritura es única y máxima. ¿Única en qué? En que es infalible y máxima en autoridad. Aquí hay conceptos que debemos tener claro. El solipsismo bíblico. El solipsismo bíblico explica o enseña que la Biblia, debes usar la Biblia únicamente y las autoridades eternas descartadas. Normalmente esta forma de pensar la tienen muchas sectas. ¿Okay? No estamos de acuerdo con el solipsismo bíblico. No es solo Biblia y demás la desechamos, no. Prima escritura que enseña la Iglesia Católica es que está la Biblia y además hay otras autoridades externas infalibles, como el Papa, el Magisterio, ¿no? La tradición, por ejemplo. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que la única es la Biblia, la única autoridad infalible. Y la sola escritura, que es lo que postulamos nosotros, es que tenemos a la Biblia infalible y hay otras autoridades externas, pero son falibles. Pero son autoridades finalmente, por ejemplo, los pastores, la tradición misma, pero son falibles. Y todos ellos se rigen en la escritura, es decir, hay un filtro por el cual pasar toda la enseñanza que se pueda tener o cualquier tipo de enseñanza que se pueda encontrar, que es la escritura. ¿Okay? El tercer problema es el problema del canon. Dicen, ¿no? que no puedes creer en la escritura porque el canon no estaba completo. Bueno, no se necesita un canon cerrado para ver funcionando el principio. ¿Gracias a qué? A la revelación progresiva. Cuando Pablo habla de toda escritura, en 2 Timoteo 3:16, perfectamente puede entenderlo en clave de sola escritura porque aunque no esté completo el canon del Nuevo Testamento, el hecho de apelar a la escritura del Antiguo ya me habla de que veían como norma infalible de fe y conducta. De hecho, el estudiar el término toda escritura es inspirada por Dios y luego estudiamos cómo Pablo hace referencia a escritura en otros textos, mucho se refiere al Antiguo Testamento, a los Evangelios y a sus propios textos, que son casi el 50% del Nuevo Testamento, pero al ser parte y la parte estar dentro de un todo, el todo también es escritura. Entonces, nosotros entendemos y pues, podríamos explicarlo más a profundidad en un salón de clases. La Iglesia definió el canon ¿en base a qué? En base a la sola escritura, ¿ok? Porque es un principio que se utiliza. El problema con el origen. El principio, para nosotros creemos que el principio ya estaba presente incluso mucho antes de Lutero. De hecho, la reforma no empieza con Lutero. Digamos que es el representante más revisado o el más representativo, pero nosotros creemos que no es una reforma, sino hay reformas antes de Lutero y después de Lutero inclusive. Pero nosotros creemos que el principio ya se encontraba antes. El principio no necesita tener nombre para que ya existiese. Basta que sus bases se hallen implícitas. Los vemos con los judíos en el siglo I a.C., los vemos en los primeros cristianos en el siglo I y también lo vemos en la patrística. Todo eso bien explicado en el libro, que no puedo entrar a detalle porque nos demoraríamos mucho. Por tanto, el principio sí se halla implícitamente en las escrituras. La sola escritura no se cree, la sola escritura se utiliza. ¿Ok? Perseguimos. Y hay un problema con la interpretación, porque nos acusan a nosotros de tener muchas interpretaciones, pero bueno, la sola escritura no apela a la libre interpretación y los protestantes no interpretamos la Biblia privadamente. No es así, porque seguimos el principio de Pedro, que la Biblia no es de interpretación privada. Partimos ¿de dónde? De la univocidad. ¿Qué significa univocidad? Que la Biblia tiene una sola interpretación, que es la intención del autor. Lo que tenemos son aplicaciones diversas. Es decir, nosotros nos acercamos a las Escrituras
extraemos el mensaje que el autor quiso decir y eso lo aplicamos a nuestra vida. Y yo lo puedo aplicar de una manera, mi hermano de otra manera. El catolicismo apunta a nosotros amparándose en su magisterio. Dice, no, ustedes interpretan de muchas maneras, nosotros tenemos un magisterio que interpreta una manera única nada más. Pero el problema es que el mismo no se ha declarado en cuanto a todo lo que se hay en la Biblia. El católico se arroga de ser la iglesia de 2000 años fundada por Cristo. ¿Okay? Han tenido 2000 años para explicar todo y cada uno de los versículos de la Biblia y aún así no lo han terminado de hacer y no lo han hecho. Por ejemplo, le podemos preguntar, ¿quién detenía al hombre de pecado en Tesalonicenses? No lo sabemos, no lo dice. Si tiene la tradición y todo, ¿por qué no lo responden? La creación del mundo es existe una tierra joven, una tierra antigua, ¿no? O fueron días literales o días metafóricos. O sea, estas cositas no las ha explicado todavía y muchas más, muchas otras más. Por ejemplo, la mujer del Apocalipsis, ¿quién es? No se ha declarado explícitamente quién fuera. Nosotros no interpretamos la Biblia libremente, sino que la examinamos libremente. Tenemos la libertad. ¿Por qué? Porque gracias a la Reforma pudimos tener la Biblia en nuestras manos. Antes no la teníamos. Y Néstor cierra haciendo un resumen de todo lo explicado. Dice que la sola escritura es un principio que considera otras fuentes de autoridad, pero solo ella es infalible. Incluye la revelación progresiva. Es un principio presente en sus bases en los judíos del Segundo Templo, en el Nuevo Testamento y la patrística temprana, y se halla bien descrita en las confesiones protestantes. No causa divisiones, sino que apela a la univocidad del texto. Sus bases son autoridad, suficiencia y perspicuidad, teniendo como aplicación un sentido hermenéutico y normativo. Esta es la sola escritura. Ahora vamos con la segunda sola, que lo trae el amigo Edgar Pacheco. Él, como siempre, bien fuerte en sus dichos, empieza con la pierna en alto. También dice que la locura de que Lutero inventó la sola fide o de forma demoníaca, él agregó aleín al texto, ya nadie lo cree. Sino solamente quienes, los obtusos, dice Edgar. Las solas de la Reforma eran resúmenes precisos, fórmulas teológicas que condensaban verdades profundas claramente enseñadas. Repetimos lo dicho hace rato. La locura de que Lutero inventó la sola fide o de forma demoníaca le agregó aleín, esta palabra que sería sola, al texto, ya nadie lo cree sino los obtusos. Lutero usó aleín para expresar un concepto inherente al texto original. Es decir, la palabra no estaba en el texto original, pero lo que el texto original expresa es bien explicado por sola fe, ¿no? O sea, solo la fe justifica. Por eso el término aleín es bien utilizado por Lutero. Sola fide afirma que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley, y que esta fe, como causa instrumental, está sola en el proceso de justificación. No hay nada más alrededor de la sola fe. ¿Qué más? Sola fide no fue una innovación, sino una restauración. Es precisamente en esta doctrina donde se define quién es Dios, quién es el hombre y cómo ambos se relacionan en la economía de la redención. Hay dos textos claves. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 3, 28 que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solo la fe justifica. Y esto no es una innovación, sino una restauración. Y se hacen preguntas al respecto alrededor de la sola fide. Primero, ¿por qué los protestantes rechazan la justificación por fe más obras? Es una pregunta que se hacen. Bueno, la fe no es en sí misma una virtud meritoria, sino el instrumento dispuesto por Dios mediante el cual Él acredita la justicia perfecta y suficiente de Cristo al pecador que cree. Si bien los papistas, los católicos, afirman que la fe está sola inicialmente como causa instrumental que recibe la gracia, no es suficiente para ellos, sino que debe por la gracia entrar en sinergia para aumentar esa justificación recibida. ¿Dónde vemos esto? En el Concilio de Trento, Canon 24, sesión sexta. Dice así, si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva ni se aumenta delante de Dios por las buenas obras, sino que estas son solo frutos y señales de la justificación obtenida, pero no causa del aumento de esta, eso creemos nosotros, sea anatema. Nosotros somos anatema para Trento, porque nosotros no creemos
que las obras aumenten la fe. No lo creemos. Y acá la segunda pregunta sería, ¿hay una justicia que aumenta? Bueno, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El término, la palabra justificado, es dikaiotentes y proviene del verbo dikaio, que es el verbo que se utiliza aquí. ¿Cuál es el significado? Es un significado forense, que significa declarar justo, pronunciar inocente, absolver. Esto es un hecho consumado e irrevocable. Ya eres justo, ya eres justo. No es que vas a ser más justo, no. Es como cuando tú estás o alguien está en una cárcel y el juez determina su libertad. El hombre ya ha sido liberado. No es que él va a ser más libre en un tiempo o menos libre, no, él ya es libre. No se puede ser más libre porque ya lo es. ¿Ok? Eso es la justicia no aumenta. Ahora también se saca un argumento textual. El mismo texto, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entran las variantes textuales y aquí se utiliza esto para sacar un poquito de agua para su molino, como se diría, ¿no? Las variantes textuales son diferencias entre uno y otro texto. Entonces, lo que alegan aquí es que el texto no debe decir tenemos paz, sino tengamos paz. Y es un término futuro. Pero aquí Edward explica algo muy bien. El consenso entre especialistas en crítica textual demuestra categóricamente que la elección entre tenemos o tengamos paz en versículo no modifica en absoluto la esencia forense y judicial de Dicayo. No lo modifica. Justificados ya estamos. Tenemos o tengamos paz, no cambia el hecho de que estamos justificados. Ningún exégeta de autoridad ha visto en esta variante textual algo remotamente parecido a una alteración de la doctrina paulina de la justificación por la sola fe. No le hacen cosquillas a la sola fe. Ahora, ¿aumenta o no la justicia? Es la pregunta. Bueno, Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo practique aún la justicia y el que es santo santifíquese más. Entonces, si pide que santifique más, esto aumenta, ¿verdad? No. Hacemos un desglose del texto y decimos que el que es justo, eso es un estado presente de alguien que ya es justo. Ya es justo. Segundo, cuando hablemos de practique, está hablando de una connotación exhortativa. Yo te animo, te pido y te animo a que tú puedas comportarte como tal, como el justo que eres. Santifíquese más, enfatiza el proceso de crecimiento de santidad. Si algún hombre, esto dice Lutero, si algún hombre pudiera justificarse por las obras de la ley, entonces Cristo murió en vano. Así es, Lutero en su comentario a los Gálatas lo dice. Si a un hombre pudiera justificarse por las obras de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y es cierto. ¿Y qué pasa con Santiago? El libro de Santiago. Bueno, Santiago 2:21 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y acá pareciera que está diciendo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero para empezar, utilizar el texto literalmente iría contra Trento. Los católicos tienen a Trento en alta estima. Y los católicos no son pelagianos, ¿no? O hasta donde sabemos. ¿Qué es el pelagianismo? Es creer que somos salvos por las obras. El semipelagianismo es que hay una cooperación con las obras, ¿no? Y nosotros, hasta donde sabemos, los católicos no son pelagianos. La justicia presentada por Pablo tiene una dimensión declarativa, mientras que Santiago tiene una dimensión demostrativa. Ahí está la diferencia entre uno y otro, vamos a verlo. Pablo trata pues de la base de la justificación, mientras que Santiago se centra en su manifestación práctica. Un comparativo, mire. La pregunta central en Pablo, que es una declaración forense, y Santiago, que es una declaración demostrativa. La pregunta central es, ¿cómo es un pecador declarado justo ante Dios? Esa es la primera pregunta. Y Santiago hace la pregunta es, ¿cómo se demuestra que alguien ha sido justificado ante Dios? Hay una diferencia entre uno y otro. El enfoque de Pablo es la fe como medio de justificación. El enfoque de Santiago es que hay obras como evidencia de la fe. ¿Cuál es su audiencia de Pablo? Judaizantes, personas que querían que los cristianos se comporten como judíos y confiaban en las obras. ¿Y cuál es su audiencia de Santiago? Creyentes que profesaban fe sin frutos. El método a utilizar, justificación por fe sin obras por parte de Pablo. Y Santiago, justificación evidenciada por obras, la evidencia. Ahí está la gran diferencia. Ahora, ¿qué hay del mérito de condigno y congruente? Postura totalmente católica. Esto en palabras de ellos es, las buenas obras realizadas en estado de gracia tienen un mérito de condigno, es decir,
un mérito real ante Dios porque son hechas con la ayuda de su gracia. Nosotros no creemos eso. Y Edgar ataca diciendo 5 puntos aquí que están bien desarrollados en el libro, que no puedo extenderme mucho. 1. La doctrina del mérito convicto es un insulto a la gracia, definitivamente lo es. 2. Si Dios debe algo al hombre, la salvación deja de ser gracia para convertirse en un contrato. Hemos firmado un contrato y yo te debo pagar tanto porque yo te debo, ¿no? Eso no es así. Si las obras son realmente condignas, entonces tienen un valor intrínseco y para nosotros las obras no tienen un valor intrínseco. 4. Muchos padres de la iglesia señalan que todo mérito es, en última instancia, gracia recibida. El problema de los católicos es que toman solamente a algunos y a los demás los desechan cuando les conviene. 5. El mérito condigno destruye la seguridad de salvación. Definitivamente. Estamos de acuerdo en eso. Por eso no creemos en el mérito condigno. Ahora, ¿qué de la NPP? Otra discusión que estuvo hace poco en boga, ¿no? Según la NPP, el apóstol no está reaccionando principalmente contra el legalismo meritocrático abstracto, sino contra una visión exclusivista de las obras de la ley. Los católicos alegan que Pablo no está rechazando las obras en general, es decir, no está condenando el mérito condigno, sino solo ciertas prácticas judías rituales. Esto es un error, una mala lectura de la NPP. Porque en primer lugar, la NPP es una postura que se encuentra dentro del grupo protestante. No es una propuesta católica. Y es más, los católicos se meten, extraen migajas para su propio bien y las interpretan mal, inclusive. Pero el problema es que lo que se debate es el contexto histórico y el referente de la expresión obras de la ley, no el principio teológico central. El hombre es justificado por la fe, pero no por las obras. Nosotros no discutimos el principio teológico central, que es la justificación. Aquí en la NPP no se discute eso. Lo que se discute es el contexto histórico y el referente a la expresión obras de la ley, pero no toca nada de la justificación. Si aceptamos que obras de la ley en Pablo se refiere primariamente a distintivos étnicos, eso no implica que las demás obras humanas tengan algún valor salvífico. Es un non sequitur, que algo sea o no sea una cosa no quiere decir que otra cosa va a ser o no va a ser. Que las obras de la ley a las que se refiere Pablo usen distintivos étnicos no significa que cualquier obra te puede salvar. No se sigue, no se razona de esta manera, está mal razonado. Y por último, Edgar cierra diciendo que la Escritura sigue afirmando que el justo por la fe vivirá, como lo dice Romanos 1:17. No por los ritos, no por los méritos, no por el esfuerzo acumulativo, solo por la fe. Y así cierra Edgar. El siguiente exponente y la siguiente sola es la sola gracia. Aquí tenemos a Juan G. Hernández, que es tiene un tono más pausado que Edgar y Néstor. Y él empieza con una frase de Karl Barth. Dice, el mayor obstáculo para la reunificación entre protestantes y católicos es una pequeña palabra que la Iglesia Católica añade después de casi cada una de nuestras afirmaciones protestantes. ¿Cuál es esa palabra? Y. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que somos salvos por Cristo. Y dicen, por la fe. Y ellos dicen, sí, fe y obras. Sí, pero tenemos como la Biblia como autoridad, sí, pero la máxima autoridad, sí, la Biblia y la tradición y el magisterio. Y solamente Cristo es el camino del Padre, sí, pero Cristo y María, Cristo y los santos, ¿no? Estas cosas es la gran diferencia y bien dicho por Juan G. Y pues, bueno, de hecho la frase de Karl Barth. El catolicismo romano necesita hiperburocratizar el proceso para así justificar todo el aparato jerárquico que ostenta. En ellos impera el paradigma de la mediación. María, el sacerdote, mérito de los santos, penitencia, purgatorio son medios. Hay una mediación. Nosotros respondemos con la teología de la inmediación, un paradigma impresionantemente liberador donde nuestra fe nace de una experiencia directa con el resucitado, quien ha logrado el mayor de los méritos, el único intercesor entre Dios y los hombres, quien nos ha hecho beneficiarios de su acción salvadora solamente por su pura gracia. Inmediación porque tenemos solamente a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Lutero buscaba restaurar la pureza del mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Cristo, sin la mediación de obras humanas o sistemas eclesiásticos corruptos. Y aquí en la Edad Media hay un choque entre dos posturas. La vía moderna, que es el sinergismo, y la escuela agustiniana moderna, que es el monarquismo. Cada uno tiene sus representantes,
Pero acá estamos con Ockham, por ejemplo, acá está con Rimini, con Gregorio de Rimini, por ejemplo, y entre otros más. En el sinergismo, ¿qué postulaba? ¿Qué quería decir? Que el ser humano, en su estado natural, poseía la capacidad de realizar todo lo necesario para estar en una relación correcta con Dios. Por otro lado, el monergismo decía que la salvación dependía enteramente de la iniciativa de Dios y el hombre no podía contribuir a ella por sus propios méritos. Esta es una batalla entre Pelagio y Agustín 2.0, por así decirlo. Es una vieja batalla que vuelve nuevamente a la palestra. La vía moderna tuvo mucho auge. Logró ejercer una influencia considerable en la teología y práctica de la iglesia medieval. El mismo Lutero fue entrenado bajo la tutela teológica de John Nutting en la vía moderna. Pero solo cuando Lutero logró librarse de los supuestos antropológicos y soteriológicos propios de la vía moderna y su rostro se iluminara con la perspicuidad de la escritura, llegó a comprender que la justificación no se alcanza mediante el esfuerzo personal, hacer lo mejor que uno pueda o la resistividad o la no resistividad, sino únicamente a través de la fe en la obra redentora de Cristo. Y esto supuso un profundo cambio en su comprensión de la salvación. Lutero fue entrenado de una manera, pero al acercarse a las Escrituras, entendió el verdadero mensaje, que era diferente a lo que le habían enseñado. Juanji también habla acerca del sacramentalismo. Los sacramentos se entendieron como medios eficaces de gracia, siempre que el receptor estuviera dispuesto, debidamente dispuesto. En Trento esto se explica más extensamente. La ICAR confunde el rol administrativo, que le corresponde, con uno constitutivo, generando una eclesiología sacramentalista y clericalista, donde la gracia queda secuestrada por rituales y mediaciones institucionales en contraste con la libertad del Evangelio, que proclama el acceso directo a Dios mediante Cristo. Y esto lo dice Hebreos. Hebreos nos dice que tenemos un nuevo sumo sacerdote, y es Cristo Jesús, el que nos da la entrada a Dios directamente, el libre acceso. Ahora, la gracia, que es soberana y eficaz, también entra aquí a tallar. Y nosotros sabemos que hay una gracia común y una gracia eficaz. Una gracia común donde es para todos, seas o no seas creyente, y una eficaz que actúa únicamente en el creyente. La gracia eficaz es una intervención activa y soberana de Dios, quien regenera, llama y transforma al pecador. La salvación, por tanto, no depende de la voluntad humana ni de obras meritorias, sino exclusivamente de la gracia divina, que opera de manera efectiva e inmediata en aquellos a quienes Dios ha elegido. Y así como Cristo fue levantado por el poder inmediato de Dios, los creyentes son vivificados espiritualmente por esa misma fuerza todopoderosa. Les recomiendo que lean esa parte en el libro que Juanji explica acerca de la omnipotencia de Dios. Para cerrar, Juanji dice: así como un bebé no puede contribuir a su propio nacimiento, el pecador no puede contribuir a su regeneración. Es un acto soberano de Dios, es un acto de gracia divina, no una recompensa por méritos humanos. Sola gracia asegura que la salvación sea completamente de Dios, desde la elección hasta la glorificación. Y así cerramos con Juanji. Y vamos ahora con el Solus Christus. Solus Christus, que lo trae Winston Medina, que hace un resumen de todo, que lo voy a traer nuevamente después al final, pero dice que la Escritura es la única fuente de verdad salvífica. La gracia es la causa que mueve a Dios a otorgarnos justificación y todos los beneficios salvíficos gratuitamente. La fe es el único medio instrumental de la justificación y salvación. Cristo es el único objeto de donde nuestra fe se engancha o agarra, y puesto que nosotros no somos dignos, y aún así Dios, sin ser deudor nuestro, nos ha concedido demasiado en su propósito, entonces consecuentemente irrumpimos en gratitud, dando gloria solamente a Dios. Ahora, Winston nos dice que hay una necesidad del Solus Christus en el contexto histórico. ¿Por qué? Porque previo a la Reforma hay un tal Anselmo de Canterbury que se embarcó en demostrar por qué el Salvador y Perdonador de nuestros pecados debía ser del Dios hombre, sugiriendo: el pecado solo puede ser tratado verdaderamente por alguien que sea tanto Dios como hombre, porque es el hombre quien debe devolverle el honor a Dios. Y sin embargo, solo Dios puede realmente hacer frente al pecado. Pero Anselmo se queda corto, y aunque no logró explicar cómo todo lo que Jesucristo logró como Dios hombre llega a ser posesión del cristiano, 2 siglos después Tomás de Aquino sugirió que la obediencia y la justicia de Cristo eran transmitidas al cristiano a través de la iglesia, mediante la adherencia a los sacramentos. Pero después, más adelante, vendría Lutero, quien comprendió que la Iglesia Católica Romana intentaba despojar a la cruz de su poder,
Combatió este error argumentando que la cruz era tanto penal como sustitutiva en su naturaleza y en ello sostuvo que Dios fue satisfecho por este sacrificio. Este mismo sentir lo tuvo nuestro amigo Calvino. Y debemos decir que sin la obra sustitutiva de Cristo en la cruz no habría cristianismo. No habría. El desarrollo del cristianismo se basa en la acción salvadora de el único que poder cumplir o dejar satisfecho a Dios luego del pecado que el hombre cometió. Además, los reformadores vieron la necesidad de gritar con fuerza Solus Christus porque Roma se arroga el derecho de competir junto al Papa y su propuesta sacramentalista mariana y las indulgencias. Y esto es un peligro. ¿Por qué? Porque hay algo que se está ya dando a voces entre los pasillos del Vaticano. Que, miren, el Papa Juan Pablo II, que ya está fallecido, en la audiencia del 9 de abril del 97, escribió sobre el rol de cooperación que desempeña María en la salvación. El título de su audiencia es, escuchen el título, La Virgen María cooperadora en la obra de la redención. Y por ahí se dice que se viene un nuevo dogma, el dogma de la corredención de María, lo cual nosotros desde ya decimos que es un absurdo total, porque solo Cristo es el único que actúa en favor nuestro delante de Dios. Solo Cristo en las epístolas de Pablo. Pablo utiliza 165 veces la frase en Cristo y 35 veces su equivalente. Gramaticalmente esta frase engloba demasiado. Les recomiendo que lo vean, es explicado por el mismo Winston, quien es un gran maestro en cuanto al griego. Y él dice, utilizando el término en Cristo, o cómo se utiliza en diferentes pasajes, Cristo es para los cristianos compañero al estar asociado con nosotros, el agente que nos hizo en la regeneración, el medio por el cual Dios nos acercó al pacto por su sangre, el modo como Dios nos enriqueció en toda palabra y ciencia, la causa meritoria de la elección, el lugar seguro en el cual nunca tendremos ninguna condenación, la referencia de donde tomamos el nombre de cristianos, la base autoritativa de nuestra plenitud, el medio de nuestra resurrección y posición legal en el cielo, la regla o medida de nuestra justicia que es por la fe y el objeto de donde nos agarramos por el cual obtenemos perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por tanto, no admitamos mezclas paganas con la pureza de Cristo. No lo hagamos, porque en Cristo tenemos todo esto. Todo esto. Y Pablo lo explica bien en diferentes pasajes de la Biblia. Solus Christus también es igual a totus Christus. Cuando hablamos de Solus Christus también estamos hablando de totus Christus, es decir, todo lo que concierne a Él. Su encarnación, su vida santa, su perfección, sus palabras, sus promesas, su glorificación, su señorío, su reinado, su poder, su soberanía, su presencia y su retorno, etc. Solus Christus, como bien dice Winston, es el paraguas sobre el cual nosotros estamos debajo y recibimos todo de parte de Él. Todo. Y hay una singularidad en Cristo también, que está bien desarrollado, como les digo en el texto, pero no los puedo ampliar tanto. Veamos la singularidad de Cristo desde su concepción hasta su futuro regreso. Su nacimiento es sin igual. Su vida ejemplar es sin igual. Su muerte es sin igual. Su resurrección es sin igual. Su ascensión es sin igual. Su glorificación es sin igual. Y su regreso será singular. La singularidad de Cristo. Y Winston termina esto diciendo que la Reforma Protestante, con su grito de Solus Christus, fue un llamado a regresar al Evangelio bíblico, a la suficiencia de Cristo. Este llamado sigue resonando hoy, recordándonos que no necesitamos añadir nada a la obra de Cristo, ya que en Él encontramos todo lo que necesitamos para la salvación. Tal cual. En Él necesitamos todo lo que necesitamos para la salvación. Y cerramos con nuestro amigo el pastor Esteban Vázquez Cofré, que nos explica un poco acerca de la sola, que creo que se explica sola, ¿no? Es la sola, digamos que entre comillas, más fácil de entender y que creo que es la más aceptada incluso. Pero lo hace en un tono pastoral, el pastor Esteban. Hubo dos expresiones muy significativas en el desarrollo de la teología reformada, y ambas están enlazadas. Corán Deo, que significa delante o en presencia de Dios, y Soli Deo Gloria, que significa para la mayor o sola gloria de Dios. Toda nuestra existencia está a la vista de Dios, en consecuencia, toda la vida debemos vivirla para su gloria. Es en resumen lo que nos enseña el pastor. La gloria de Dios es la vocación sublime a la que está llamada toda la creación.
Seamos seres humanos, sean animales o sea cualquier parte de la creación, es nuestra vocación darle gloria a Dios. Pero principalmente quienes hemos sido objeto de su amor y gracia, es decir, los cristianos que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Decir que el fin principal del hombre es buscar la propia felicidad o buscar el bienestar de la mayoría son en esencia la misma idea pagana que sustentaba que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿No es así? No es así. Esa idea es una idea pagana. Contrario a ello, el concepto teológico de sol y deo gloria propone una vida teocéntrica y no antropocéntrica. En estos tiempos se ve mucho eso. Logra tus objetivos, solamente tú eres el que debe salir adelante o el que vale, y se deja de lado mucho a Dios. No, los cristianos debemos tener una vida teocéntrica y no antropocéntrica. Solo glorificamos a Dios cuando reflejamos la gloria de Cristo, cuando el Espíritu Santo genera en nosotros el proceso de cristificación. Yo no sabía ese término, pero lo aprendí con el pastor. Cristificación es hacernos más parecido a Dios, ese proceso de hacernos más parecido a Cristo. No todo lo que los hombres ofrecen a Dios le glorifica. Por ejemplo, él no vio con agrado la ofrenda de Caín. Es decir, si nosotros queremos darle gloria a Dios, debemos hacerlo de manera correcta. Y no todo lo que le ofrezcamos le va a dar gloria. Ejemplo, veamos a Caín, por ejemplo, ¿no? Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Necesariamente, si deseamos honrar y enaltecer al Señor y darle gloria, debemos desasirnos de todos estos vicios y pasiones. El término desasirse, no lo conocía tampoco, pero él lo pone ahí. El deshacimiento es un ejercicio y disciplina que requiere la participación activa del creyente, necesita vivir en un estado de alerta, lo que los antiguos llamaban vigilancia del corazón. El deshacimiento es estar vigilantes para poder participar de forma activa y darle gloria a Dios con nuestros actos, despojándonos de algunas cosas. Entonces el pastor Esteban Vázquez Cofré cierra de esta manera y dice, quien busca la gloria de Dios tendrá que enfrentarse a la pérdida del valor de toda otra cosa en la que hayamos creído que había seguridad, belleza, estabilidad, amor, sustento, auxilio o aquello a lo que le dábamos atributos divinos. Si quieres darle gloria a Dios, tienes que deshacerte de estas cosas porque no le dan la gloria a Dios. El primer lugar en tu vida tiene que ser Dios. En eso lo resume el pastor. Y para cerrar, porque ya estamos cerrando con respecto a las 5 solas de la Reforma de este libro, para cerrar, cierro con lo que dijo Winston en su disertación. Y es, la escritura, sola escritura, es la fuente de verdad salvífica. La gracia, sola gracia, es la causa que Dios mueve a otorgarnos justificación y todos los beneficios salvíficos gratuitamente. La fe es el único medio instrumental de la justificación y salvación. Cristo es el único objeto de donde nuestra fe se engancha o agarra, y puesto que nosotros no somos dignos, y aún así Dios, sin ser deudor nuestro, nos ha concedido demasiado en su propósito. Entonces, consecuentemente, irrumpimos en gratitud dando gloria solamente a Dios. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Y estas son las 5 solas de la Reforma, expuesta por nuestros amigos, y que aquí les traigo y les comparto para que ustedes puedan enriquecer su vida cristiana y asimismo darle más gloria a Dios con un mayor entendimiento. Eso ha sido todo por mi parte. Espero volvernos a ver pronto, no tan lejos. Y conmigo será esta otra oportunidad. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Para aprender primero hay que caer. Deja lo viejo, no hay nada que temer. Rompamos muros, volvamos a creer. Con paso firme vamos a renacer. Desaprender, soltar el ayer. Nuevo camino listo para correr. Con Cristo gobernando tu ser. Este viaje es nuestro, no hay que ceder. El río del cambio nos va a sacudir. La sangre de Cristo nos hará vivir. Un nuevo horizonte vamos a abrir. El viento nos llama, no hay que resistir. El río del cambio nos va a sacudir. La sangre de Cristo nos hará vivir. Un nuevo horizonte vamos a abrir.
El viento nos llama, no hay que resistir. Para aprender primero hay que romper lo que nos ata, lo que nos hace caer. El ritmo nos lleva, no hay que retroceder, desaprender y volver a nacer.